Los reinos del mundo. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear este planeta y poner vida en ella? Según el Génesis, después de crear las plantas, la atmósfera primero, luego las plantas, también permitir que el sol brille de tal manera que pueda dar vida a lo que él mismo plantó, especialmente en el jardín del Edén. Y después de crear también los animales, como corona de la creación, también creó al hombre. E hizo de Adán el primer monarca de la tierra. Adán, escribió Elena de White, fue establecido por Dios como monarca del mundo bajo la supervisión de Dios. Y hubiera quedado como el mayordomo o monarca toda su vida si no hubiera pecado y hubiese vivido eternamente. Y su descendencia lo hubiera aceptado porque no se hubieran dado todas las revueltas y guerras y peleas por el predominio que vinieron después. De manera que cuando consideramos hoy los reinos del mundo, tristemente tenemos que considerar la historia de un mundo caído. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén. Y el ángel rebelde pretendió ocupar el lugar de Adán como el monarca del mundo. Leamos esta otra declaración. Después que tuvo éxito en vencer a Adán y Eva, Satanás pretendió que el hogar del Edén de ellos era suyo. Se jactó orgullosamente que el mundo que Dios había hecho era su dominio, que habiendo conquistado a Adán, el monarca del mundo, había ganado la raza como súbdita suya y le correspondía poseer el Edén, hacerlo su sede y establecer allí su trono y ser el monarca del mundo. Prestemos atención. Dios estableció a Adán como monarca del mundo, no a Eva. Y debía ser súbdito de Dios, pero ahora, al aceptar las insinuaciones del ángel rebelde, pasó a ser súbdito del príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Por eso Jesús lo llamó príncipe de este mundo, príncipe de los reinos que hay sobre la tierra. Él está detrás de todos esos reinos, detrás de todos los gobiernos. Y los principios que se manejan en los reinos del mundo reflejan en gran medida el carácter de este ángel rebelde que se levantó contra Dios y que es especialista en mezclar la verdad con la mentira. En este mundo nosotros encontramos una lucha por la supremacía. Todos los imperios de este mundo se caracterizaron por querer ocupar el principal lugar, el mayor lugar. El mismo espíritu que Lucifer quiso compartir en el cielo o impulsar en el cielo para ocupar el lugar de Dios. Veamos, por ejemplo, esta lámina de la arqueología del rey de Asiria. Ustedes pueden ver abajo, inclinado a sus pies, a Jehú, rey de Israel, que se sometió a la autoridad de este rey. Por eso Jesús dijo,
¿Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad? Mateo 20:25. Así que nosotros vemos que en todos los reinos antiguos, la gente y aún los reyes vencidos debían postrarse delante de los reyes que habían ganado la guerra, la batalla, besarle los pies y prácticamente adorarlo. En Egipto vemos que el pueblo de Israel sufrió bajo el mandato del faraón. Esos reinos del mundo se caracterizaron por ser crueles. Cuando vamos a Asiria encontramos el mismo resultado que recién vimos en la lámina del rey Jehú, inclinado hasta tierra, hasta los pies del rey de Asiria. Luego vamos a Babilonia y encontramos también que el rey levantó una gran estatua que lo representase, toda de oro, una imagen toda de oro, y quiso que todo el mundo se postrase ante esa imagen. Y los 3 valientes hebreos que se negaron a postrarse delante de esa imagen fueron echados al horno de fuego ardiendo. Pero Dios intervino, alguien que está por encima de los reinos de este mundo, y los liberó. En el reino de Medo-Persia encontramos el mismo acto cruel por el que casi todos los judíos fueron exterminados. Pero a través de la reina Esther, Dios hizo una obra extraordinaria de liberación. Así que concluyamos que los reinos de este mundo fueron reinos crueles. No tenían piedad, procuraban destruir Jerusalén. Llevaron en cautividad al pueblo. Por muchos siglos intentaron tomar la ciudad de Jerusalén, pero no pudieron. Pero Dios quita reyes y pone reyes. Dios está por encima de todos los reyes, todos los gobernantes, aunque ellos no lo sepan. Como árbitro de todos los destinos, Dios interviene a menudo también en los reinos del mundo. Por ejemplo, dice de Ciro, el rey persa, Él es mi pastor y Él cumplirá todos mis deseos, todo lo que yo quiera, Isaías 44:28. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Podemos ver entonces que Dios interviene en muchos reyes para ponerles un espíritu semejante al suyo en algunos aspectos para llevar a cabo los propósitos divinos. El primer emperador del mundo lo encontramos mencionado en Génesis el capítulo 10 y el versículo 8. Ese emperador fue Nimrod. Dice el pasaje mencionado del Génesis, comenzó Nimrod a ser poderoso en la tierra. Y fue en la llanura de Sinar donde se levantó también la famosa Torre de Babel. Vemos también más tarde el surgimiento del imperio egipcio a medida que las naciones crecían, que la población aumentaba. La gente se aglomeraba, se reunía, se unía y formaban imperios para poder gobernar, si era posible, en toda la tierra. ¿Y qué nos dicen los historiadores del imperio egipcio? El Estado recibe un culto y el faraón que encarna lo divino
recibe también una medida de culto. El deseo del ángel rebelde en el cielo fue recibir la adoración, la honra, la veneración de todas las criaturas que le corresponde única y exclusivamente al Creador. Y acá en la tierra nosotros encontramos que cuando los hombres se vuelven poderosos, hacen lo mismo. Quieren imponerse en forma absoluta sobre todos. En el libro Las dos Babilonias de Hislop leemos: el faraón adquiere el título de sumo sacerdote como siendo la imagen de la divinidad y se confiere a sí mismo el atributo de la infalibilidad. ¿Creen ustedes que el faraón se creía infalible o que se creía Dios? No, en absoluto. Pero lo que ellos buscaban era una obediencia absoluta, ciega, completa de los súbditos de su reino. Pasa hoy también con muchos que no quieren que se les discuta lo que dicen, y personas con las cuales es difícil dialogar. Bueno, en un terreno de supremacía nacionalístico o de supremacía imperial, como se vio en el mundo antiguo, ese principio de querer pretenderse infalible, de que no se le discuta, se puso como una característica definida de esos reinos. Vamos al imperio neobabilónico. Se lo llama neobabilónico porque tiene que ver con una Babilonia más reciente, no la antigua Babilonia donde se quiso levantar la Torre de Babel. En el capítulo 4 del libro de Daniel y el versículo 30 se nos dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real por mi gran poder y para la gloria de mi grandeza? Cuando los hombres llegan a un punto tal, podemos saber que está cerca de su declive, de su caída. Y el rey Nabucodonosor, después de esto, inmediatamente después de esto, perdió la razón y estuvo viviendo en el campo como las bestias, como los animales, hasta que Dios 7 años después le restauró la razón. Él se arrepintió y alabó al Dios del cielo. Recuerdo haber leído que así pasó también en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Italia, cuando se levantó un gobierno fascista. Y una de las personas que lo estaba mirando en un momento a ese emperador ahora de Italia, que estaba queriendo extender sus dominios en forma absoluta y no permitía que se lo contradijera, me refiero a Benito Mussolini, una admiradora que lo estaba mirando cuando todos lo vitoreaban, admirándolo, y él feliz en eso, exclamó: este es el principio de la caída, y huyó de Italia. Y se salvó de la crisis que vino después. El rey de Babilonia, nos dice el libro Las dos Babilonias, era adorado como sumo sacerdote. Los reyes llevaban sandalias que los reyes vencidos debían besar. Pero pasemos ahora al rey de Persia.
Y ustedes se preguntarán por qué tengo esta imagen de una estatua, primero de oro y luego ahora de plata, el pecho y los brazos. Porque está representado en el sueño de Nabucodonosor que Daniel interpretó y que representa los imperios sucesivos hasta el fin del mundo. Y el imperio que iba a venir y que llegó, conforme a lo predicho, después de Nabucodonosor, después del reino de Babilonia, fue el reino de Persia. Y cuando el rey de Persia, el rey Ciro, entró en Babilonia, nos dicen los historiadores, los persas mostraron su respeto por él al adorarlo por primera vez. En esta lámina, en este bajo relieve de la época, podemos ver cómo el gran rey persa era el propietario absoluto del poder, el más alto Dios sobre la tierra. Todos debían postrarse a sus pies, poniendo su rostro hacia la tierra, nos dicen los historiadores. Y pasamos al siguiente reino, el reino de Grecia, representado por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Fue el reino de Alejandro el Grande. Todos querían hacerse grandes y era joven, murió a los 33 años. Y aparecen 4 cabezas porque cuando murió Alejandro, joven, lo sucedieron sus 4 generales. Alejandro, nos dicen los historiadores, llegó a ser la encarnación viviente de la divinidad y requirió de los suyos la prosquinesis, que se arrodillen delante de él. Otro imperio más iba a venir, el de Roma, donde gobernaron los famosos Césares. Y en su condición pagana, ellos también requerían que todos se arrodillasen delante de ellos. El César, nos dicen los historiadores, se apoyaba en las autoridad, en su poder sacrosanto de Pontificex Maximus, no necesito traducir del latín, y en su descendencia divina. Ponían sus estatuas en los templos y plazas de Roma junto a las de sus dioses, para que cuando la gente venerase a esos dioses, lo adorase o lo honrase o lo venerase a él también. Y apareció con el tiempo el emperador Constantino, el primer emperador que supuestamente se convirtió al cristianismo, aunque su conversión fue dudosa, porque siguió siendo pagano y su imperio siguió manteniendo las fórmulas paganas que le habían dado su grandeza en los tiempos pasados. Constantino reconstruyó el culto imperial que fue aceptado nominalmente por el cristianismo romano, porque por primera vez los cristianos eran aceptados y no perseguidos en Roma. De esta manera podemos ver que el cristianismo de esa época, buscando la paz, buscando la unidad, terminó inclinándose, postrándose, humillándose ante este emperador que exigía de los cristianos una sumisión completa y pretendía ocupar el lugar de Cristo. Esto iba a ser un anticipo, un modelo o molde que iba a adoptar más tarde el obispo de Roma siguiendo las mismas formulaciones. A los títulos existentes de los emperadores romanos, Constantino
agregó otros títulos. Los títulos que los emperadores romanos habían tenido eran Augustus, Augusto, alto, elevado, Pontífices Máximos o Sumo Pontífice, Imperator Perpetuo, Pater Patriae, Padre de la Patria, Emperador Perpetuo. Y esos títulos los retuvo Constantino, pero agregó otros para congraciarse con los cristianos y someterlos a su voluntad. El título de vicario de Cristo en lugar de Cristo, obispo de los obispos, representante del único logos engendrado, del único verbo o palabra engendrada, algo que era Cristo, pero que ahora él sentía que podía aplicárselo a sí mismo como representante de Cristo. Constantino mezcló el paganismo con el cristianismo y requirió una ceremonia que divinizaba al emperador, lo divinizaba a él mismo, y así desarrolló el principio del absolutismo, poder absoluto. Una túnica de oro poseía, una diadema en la cabeza y requería la prosquinesis o que la gente se arrodillase delante de él. ¿Cuál fue el resultado de estas ceremonias? La Iglesia Católica Romana, con el pontificado romano a la cabeza de todo el mundo cristiano y después con la pretensión de ser la máxima autoridad del mundo, conocido de aquel entonces, especialmente en Occidente, donde podía ejercer su voluntad en forma completa. Además de los títulos de los Césares y de Constantino que se agregó a sí mismo, el obispo de Roma más tarde, cuando ya no había emperadores en Roma, se aplicó el título de Santo Padre, su santidad. Esos son títulos blasfemos. Y adoptó las ceremonias de culto imperial donde los súbditos se inclinaban y hasta se acostaban delante del emperador. Ahora, como presunto vicario del Hijo de Dios o vicario de Cristo, vicario de Dios, títulos blasfemos, él pretendió también que todos se inclinasen delante de él. ¿Qué podemos decir de todo esto? No es difícil extraer una conclusión. La monarquía de los sucesores de Adán fue guerrera, cruel y sanguinaria. Bien lo decía el profeta Isaías: no habrá paz para los impíos. Y bajo el príncipe de este mundo, bajo el ángel rebelde, nunca hubo paz completa o duradera. Porque las naciones, los hombres, vivieron en permanente guerra. Ríos y ríos de sangre corrieron a lo largo de toda la historia. Y en la actualidad, ¿qué podemos decir? ¿Será que en esta época moderna, de la civilización moderna, con una educación en muchos sentidos ejemplar, según se la presenta, se pudo establecer la paz? Cierto grado de libertad, sí, disfrutamos, pero no será duradera. Y siempre ha habido guerras. Y aún la democracia occidental, que se cree como habiendo desarrollado un sistema de gobierno el mejor de la historia, tiene que estar sufriendo aún en su interior los embates de otras ideologías
y de otros poderes que quieren tomar control del mundo. Las guerras actuales son más letales. El mundo no va a cambiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, se organizaron las Naciones Unidas. Eso ocurrió el 24 de octubre de 1945. Ya hace prácticamente 3/4 de siglo. Y el propósito de la Organización de las Naciones Unidas fue establecer la paz. Pero cuanto más quieren los hombres establecer la paz, más guerra hay. Recuerdo cuando una persona dio un mensaje una vez, basado en la Biblia, acerca de la humildad. 2 personas se miraron a sí mismos mientras hablaban y dijeron, esa es una buena señal, porque el hombre, según se ve, siente la necesidad de ser humilde. Y si las Naciones Unidas quieren establecer la paz y se establece ese sistema de gobierno mundial o de ese concilio o jurado de las Naciones Unidas con el propósito de establecer la paz, es porque hay guerras. Si no, no habría necesidad de establecer tal organización. Y en la fecha en que se estableció, 1945, nosotros vemos una de las razones principales. En ese mismo año terminó la Segunda Guerra Mundial con millones y millones de personas que murieron en guerras interminables que parecían interminables. El 7 de junio de 2009, el Papa Benedicto XVI escribió una encíclica, Caritas in Veritate, y sobre el desarrollo humano integral en la caridad y la verdad. Y este Papa, Benedicto XVI, hizo un llamado a una reforma de las instituciones económicas que permita al mundo unirse bajo una verdadera autoridad política mundial. Los hombres, aún en la Iglesia Católica Romana lo podemos ver, están queriendo establecer un monarca, un rey, un emperador que imponga el orden, que tenga autoridad. Pero ¿qué ser humano podrá levantarse para establecer esa autoridad universal? Cuando la única autoridad universal que puede establecerse o podría establecerse se daría si todo el mundo se convirtiese a la ley de Dios. Y al no convertirse a Dios, el resultado es guerras. El Papa Francisco, el 3 de octubre de 2020, escribió otra encíclica, Fratelli Tutti, y el 24 de mayo de 2015 había escrito la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, como llama al mundo entero. Y él llama a cuidar nuestra casa común uniendo al mundo en una misma hermandad. Y también cree que debe establecerse una autoridad mundial. Muchos no saben si él se está queriendo proponer a sí mismo o a la entidad que representa el papado romano, o a un emperador como se dio durante toda la Edad Media, que actuaba en conjunción con el Papa, como fue el Sacro Imperio Romano.
Bueno, aquí ustedes pueden ver al líder actual de las Naciones Unidas, también al principal de China, en Estados Unidos, en Rusia. ¿Qué buscan todos estos hombres fuertes, grandes de hoy? Buscan un rey o emperador universal que imponga la paz, y algunos de ellos esperan poder llegar a ser de su gobierno, de sus dominios, la máxima autoridad mundial, obteniendo el mayor poder bélico del mundo. Pero obtendrán destrucción porque el hombre carnal no puede vivir en paz. El príncipe de este mundo, el diablo, no puede transformar la tierra en un paraíso de felicidad como el Edén. Bien lo dijo el apóstol Pablo: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. En el libro del Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, se da una promesa. A nuestros primeros padres Dios les dio una promesa al expulsarlos del Edén. Vendría una simiente distinta de Adán. Si Adán había sido establecido como mayordomo o monarca del mundo, entonces debía venir otro monarca, descendiente de Adán, que fuese diferente y que pudiese vencer a ese ángel rebelde que pretendió ocupar el lugar de Adán como príncipe de este mundo. En Isaías 9, el versículo 6, se habla de un niño que iba a nacer de la descendencia de David, del rey David. Y se lo iba a llamar príncipe de paz. No príncipe de guerra, sino príncipe de paz. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, a la serpiente, y tú, la serpiente, lo herirás en el calcañar, en el talón, en el tobillo. Sin embargo, aquel que iba a darle el golpe de gracia a ese ángel rebelde en la cabeza, iba a triunfar y a darnos la libertad de ese mayordomo, de ese príncipe de este mundo que tantas desgracias acarrea a la humanidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad, en quienes Él, Dios, se complace. Los ángeles cantaron con gozo este cántico cuando este niño vino. En la tierra, paz. Eso es lo que Él iba a traer. Primero en una dimensión espiritual para los que lo aceptasen. Y al final, al destruir los reinos del mundo y reinar Él para siempre con aquellos que aceptaron los principios de su reino. Escribió Elena de White: Satanás, al tener éxito en poner al hombre fuera de la senda de la obediencia, llegó a ser el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4, palabras del apóstol Pablo. El dominio que una vez fue de Adán pasó al usurpador, pero el Hijo de Dios propuso venir a esta tierra para pagar la penalidad del pecado y así no solo redimir al hombre, sino recobrar el dominio perdido. Es a esta restauración que Miqueas profetizó cuando dijo: «Oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, a ti volverá el primer dominio». Miqueas 4:8. Volverá
el primer dominio, el dominio de Adán, que el diablo le usurpó. Volverá a restablecérselo por el segundo Adán, por ese monarca que iba a traer un principio diferente de gobierno y que dio su vida para conquistar este reino perdido. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación del mal. En Apocalipsis 11 y el versículo 15, nosotros vemos la séptima trompeta. Las trompetas son juicios de Dios a través de ejércitos que vienen y producen una liberación del pueblo de Dios, o al menos producen un estado de cosas en donde atenúa la persecución, la aflicción de su pueblo. El séptimo ángel tocó la trompeta, nos dice ese pasaje, y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Llegará el día en que todos estos reinos o gobiernos o sistemas de gobiernos actuales no existirán más. Los hombres todavía están queriendo ver si pueden imponer un sistema de gobierno que satisfaga más sus ambiciones. Comunismo, socialismo, capitalismo y cuántos otros sistemas de gobierno han querido establecerse y ya no se sabe más qué sistema de gobierno inventar, porque han probado, por así decir, todos los gustos. Nosotros esperamos ese reino eterno de paz que Dios prometió. Y cuando suene la séptima trompeta, esa séptima trompeta que comienza cuando se la anuncia y concluye cuando Cristo viene e impone su poderío como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre el mundo, entonces, en esa séptima trompeta, el reino o los reinos del mundo pasarán a ser de nuestro Señor. Acá en la tierra, todos quieren cambiar. El presidente o el primer ministro, todos, un buen número de gente, porque nunca ningún gobernante satisface a todos y se dan luchas de poder. Y después de un tiempo en el que sube un nuevo gobierno, ya quieren cambiarlo de nuevo. Pero el reino que levantará ese segundo Adán, que nos recuperará el dominio perdido, será un reino eterno. En Daniel 2, el versículo 44, el profeta nos dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, el capítulo 3 y el versículo 10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este mundo no se convertirá. Las religiones están buscando unirse. Fratelli Tutti, la encíclica del Papa Francisco, quiere unir en una hermandad a todo el mundo.
en realidad a una gran Babilonia de confusión, porque allí entran todos en su plan, no importa la clase de vida que lleven, ni sus creencias ateas, paganas, lo que sea. Y pretende unirlos para establecer la paz. Pero no lograrán imponer esa paz. He contado más de una vez la anécdota que vi cuando era pequeño. Habré tenido unos 9 o 10 años y vi que una mujer llamaba a algunos gatitos que pensaban que les iba a dar comida. Miau, mamushi. Hasta me acuerdo la forma como los llamaba. Y cuando llegaban, tomaba uno y lo ponía en una bolsa. Y otro y lo ponía en la misma bolsa. Y cuando tenía 4 o 5, todos aprisionados dentro de la bolsa, vio que había un chico de 9 o 10 años que la miraba con ojos grandes y se reía que ni podía tener la bolsa y la sacudió de repente adentro. Y se reía esa mujer. Eso hace el diablo hoy. Vengan mis lindos gatitos, una canción de amor, Fratelli Tutti. Todos. Y cuando el diablo los tenga todos juntos, ahí será el lloro y crujir de dientes y cómo se reirá ese príncipe rebelde. En Daniel 7:14 se nos muestra que un hijo del hombre, el segundo monarca, como Adán antes de la caída, el segundo Adán, le sería dado, dice, el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué maravilloso es saber que Dios tiene un plan tan maravilloso de redención, no solo de cada uno de nosotros, sino también de esta creación. Llegará el día en que en este mundo tan destartalado en que vivimos, habrá paz y paz eterna. ¿Cuándo? Después que Dios haya destruido todos los sistemas de gobierno, después que Dios haya quemado las obras de los hombres, y entonces creará nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia. Mi querido amigo, que estás viendo ahora este mensaje, ¿te gustaría vivir en un reino tal? Claro que sí. Y para vivir en ese reino tenemos que prepararnos ahora. Tenemos que aceptar los principios de ese reino. Esos principios fueron enunciados por Dios mismo y escritos con su dedo en la ley, en los 10 mandamientos. Y nos dio a su Hijo para limpiarnos de la violación, de la transgresión a esa ley santa y sagrada que Él mismo pronunció. Si quieres de todo corazón vivir en ese reino, te invito a que inclines tu rostro junto conmigo para buscar al Señor y pedírselo a Él. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, nos ponemos en tus manos. Venimos a ti, sabiendo que somos indignos de vivir en ese reino e incapaces de poder vivir en paz por nosotros mismos. Pero gracias al segundo Adán, a ese monarca que tú estableciste según un orden diferente, gracias a él, Señor, nosotros podemos soñar con un mundo mejor que Él establecerá. Queremos estar con aquellos que vivirán para siempre en la ciudad de ese gran Rey. Queremos poder vivir
felices en ese reino y no ser destruidos con los hombres malos, con los hombres rebeldes, que participan de ese espíritu de supremacía, de odio, de venganza, de guerra, de ira. Queremos, Señor, tener la paz de ese príncipe de paz en nuestro corazón. Bendícenos y danos ese triunfo interior para que podamos participar de aquel triunfo final cuando Cristo venga a buscarnos en las nubes de los cielos para vivir para siempre en su reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.